Hola, bienvenidos a este octavo episodio de Primera Persona. Hoy tengo una invitada de lujo, que es la doctora Marcela Saez Lima, que ella es la primera dermopatóloga en México y es una de las más fregonas, pero que ha abierto brecha en el tema de la medicina. ¿Cómo estás, doctora? Muy bien, Stephanie, es un placer, un honor que me hayas invitado. Nada más una pequeña aclaración antes, porque si no nos van a caer con la crítica. No, De venga. los primeros dermatopatólogos en México fue el doctor Andrade, quien fundó el Departamento de Dermatopatología en el Hospital General de México, y él tuvo una alumna, la doctora Patricia Mercadillo, quien fue jefa durante muchos años y recién ahora se jubiló. Y por el otro lado, Josefa Novales en el Centro Dermatológico Pascua también fue una de las pioneras en la dermatopatología mexicana, quien tuvo como alumna preferida y una gran maestra la doctora Gisela Navarrete. Y la tercera escuela, que es la del Hospital Gea González, tuvo y tiene ahora, de hecho, como jefa de departamento, más bien, sí, del departamento de dermatología, la doctora Elisa Vega, y su alumna, quien es ahora la jefa de dermatopatología, es Sonia Tucent. También no olvidar que el Centro Médico Militar tuvo un dermatopatólogo, el doctor Alejandro Clemente Moreno Collado, también pionero de la dermatopatología, y en Monterrey, el doctor Jesús Anser, quien además fue director del Hospital HU, el Eleuterio González, y que fue pionero en el general. Él introdujo la inmunofluorescencia en México. Y no debe olvidarse en Guadalajara, el doctor Amado González, también dermatopatólogo y cuya alumna es la doctora Mercedes Hernández. Así es que yo soy como por ahí de la tercera generación, pero es la que creo que soy la que más hace ruido en otros medios. Y bueno, amando muchísimo mi profesión, yo estoy acá, como tú sabes, en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, en el Departamento de Patología, colaborando con los patólogos para ver y hacer los diagnósticos de piel. Bueno, es que eso es impresionante y tienes toda la razón. Yo me fui por el ruido que se genera y bueno, Carla Iberia Sánchez fue la que me lo dijo. Así que vamos sobre Carla Iberia. Ella fue la que me dijo que eras la primera dermapatóloga, pero la verdad es que aún así son muy pocos los dermapatólogos que existen en México, ¿no? O sea, es una Sí, especialidad muy chiquitita en cuanto al volumen de médicos. sí, la dermatopatología de hecho, es una especialidad no muy vieja, es una subespecialidad, de hecho. Se puede abordar desde la dermatología o desde la patología, de ahí que es la dermatopatología. Y en el mundo, los primeros fueron los franceses, con unos grandes dermatólogos y dermatopatólogos. Ahí está el doctor Darier, quien describió un montón de enfermedades y signos dentro de la dermatología. El doctor Potrier, el doctor Alibert, el doctor Hoffman, por ahí el doctor Capocci, que hay un sarcoma de Kaposi o Kaposi, que está relacionado a VIH o a vejez. Y en Estados Unidos, unos grandes maestros también de la dermatopatología, principalmente en el noreste de Estados Unidos, el doctor Wallace Clark, quien tuvo dos alumnos fantásticos, el doctor Martin Mink, que en paz descanse, acaba de fallecer, y el doctor Bernardo Ackerman. Por el otro lado, habían otros dermatopatólogos que fueron ingresando a Estados Unidos desde Sudamérica, por ejemplo, el doctor Daniel Santa Cruz, con quien yo tuve la oportunidad de estar un mes hace muchos años y que también falleció desafortunadamente y que paz descanse, pero grandes dermatopatólogos en el mundo, pero sí es una subespecialidad bien jovencita, la verdad, y que ha tenido muchas ramificaciones a lo largo del mundo. Y en México yo te podría decir que sí, yo creo que ha de haber sido por ahí de los años 60, 50, quizás, ¿no? Entonces una subespecialidad bien joven y sí tiene muy pocos subespecialistas. Es muy difícil hacer la dermatopatología, ha tenido un poco de celo
o infortunios, ¿no? En el desarrollo acá en México, por ejemplo, acá solo se les permite a los dermatólogos hacer dermatopatología, a pesar que son los patólogos los que más ven biopsias. Entonces, ellos acá dentro en México, la subespecialidad dura 2 años más o menos, y no se permite hacer a los patólogos acá la subespecialidad, entonces tienen que emigrar al extranjero. Pero ahora las reglas han empezado a cambiar y entonces para tener una acreditación internacional tienes que ser acreditado localmente. Entonces se vuelve un desastre ahí en la subespecialidad, pero la fortuna del patólogo es que él puede y está capacitado para ver todas las pieles, desafortunadamente no como esta subespecialidad. Entonces, sí la ven los dermatopatólogos, pero también la diagnostican los patólogos generales o aquellos que tienen un entrenamiento por 1 año o 6 meses en el extranjero. O hacen algunos diplomados, porque diplomado sí se permite, creo que en el GEA González, pero no como la subespecialidad. Ahora, lo que importa de esta subespecialidad es que sí la hacemos muy poquitos, y entonces nos da oportunidad de algunos compartir, otros competir, y ahí vamos empujando la subespecialidad que a mí me encanta, y seguro oyes el ruido y por Carla, porque yo soy de las que se ha aventado a hacer congresos de dermatopatología, pues ahora sí que fuera de cualquier contexto, ¿no? Porque amo lo que hago, ¿no? Y entonces quiero que todo el mundo participe, y entonces es un congreso que se llama Del microscopio a la terapéutica, donde nada más se habla de las cosas que vemos al microscopio, sino las cosas clínicas y de otras subespecialidades como los oncólogos, los cirujanos oncólogos, los infectólogos, los reumatólogos, médicos internistas, infectólogos. Entonces es unir a toda la gente alrededor de una biopsia de piel. Oye, pues es todo un universo de todo lo que se ve en una dermapatología, ¿no? Yo creo que a veces lo que ocurre en la piel, y ahorita en un ratito más vamos a profundizar por ahí qué es lo que se ve y por qué es tan importante. Pero antes me gustaría, y antes de quitarte el título de doctora y preguntarle a Marcela, cómo es que decidió estudiar medicina y cómo es que terminaste hasta dermapatología? O sea, ¿qué te fue llevando esa pasión? ¿Cómo te fue dirigiendo hacia ese espacio? ¿Y por qué es para ti tan importante? Es una cosa bien interesante. Yo decidí estudiar medicina mucho por la influencia de mi padre. Él yo creo que quiso ser médico y no lo logró. Entonces me vio potencial y me dijo, ay, ¿por qué no estudias medicina? Y yo dije, pues sí, yo siempre fui muy buena estudiante, entonces podía haber estudiado cualquier cosa. Pero dije, ay, sí, le voy a hacer caso a mi papá. Mi papá es una persona con bastante sensatez y prudencia que yo a veces no la tengo, pero él sí, y una persona muy trabajadora. Y entonces no sé, yo siempre lo vi como una figura importante y entonces le hice caso. Y entré a medicina y me empezó a gustar. No es que yo fuera esa cosa de tenía la vocación, no, yo creo que la fui generando, la fui creando y me gustó y acabé medicina muy contenta. Pero no es suficiente ser médico y entonces quise hacer una especialidad. Inicialmente yo ¡Qué, quería ser. qué bonita historia! Sí, y bueno, inicialmente yo quería ser psiquiatra y así entré a la escuela de medicina en la Universidad de La Salle diciendo que yo iba a ser psiquiatra y no pude. La verdad es que no pude. La psiquiatría me costaba mucho trabajo el entender al paciente y decidí entonces hacer otra especialidad que justo cursé en la carrera, acá en el instituto, con una gran dermatóloga, una gran maestra, la doctora Rocío Orozco Topete, y me encantó cuando yo la conocí a ella, me encantó el instituto y me encantó la especialidad. Y entonces, desde ese momento caminé todos mis pasos para yo poder ser dermatóloga y ser dermatóloga egresada del Hospital General Dr. Manuel G. González. Yo quería estar ahí. Y entonces mis años después de esto, que fueron muchos, ¿no? El internado de pregrado, 1 año en medicina interna, el año de servicio social, yo estaba decidida que yo quería ser dermatología. Entonces, en el año de medicina interna, que lo hice en el ABC, en observatorio, todo lo que yo hacía era porque yo quería ser dermatóloga. Y entonces empecé a ir al Hospital G. González y a presentar casos en las sesiones que tenían cada sábado, cada 2 meses.
Y al doctor Domínguez, que era el jefe ahí, que también ha fallecido y que en paz descanse, un gran jefe, él me permitió presentar los casos y yo era la más feliz. Para mí es un mundo fascinante, es el de la imagen, el de poder ver algo y decir, el paciente tiene esto. Y es una fortuna esa magia que nos permite esta especialidad. Y entonces sí, entré al Hospital Gea González, hice dermatología, pero nuevamente me faltaba algo. Y ahí mismo en el Gea González, el doctor Luciano Domínguez me vio ojo y dijo, ¿a ti te gusta la dermatopatología? Yo veo que eres buena. Hay una beca que da la Sociedad Internacional de Dermatopatología y pues, ¿por qué no aplicas a ella? Y apliqué y supuestamente me la iban a dar, pero nunca me la dieron. Pero lo bonito de eso es que yo dije, sí lo voy a hacer y lo voy a buscar. Y en ese entonces yo me había recién casado con mi exmarido y yo le conté, le dije, oye, está esta oportunidad y él también un par de cosas muy sensatas que me ha dicho en mi vida, pero esa es una, y me dijo, si lo vas a hacer, hazlo bien y hazlo en el mejor lugar. O sea, no te vayas a cualquiera. Y él estaba haciendo su maestría en Estados Unidos, manejo internacional de salud, y yo estaba terminando la especialidad de dermatología en el Gea González. Entonces estábamos lejos, ¿no? Y le dije, sí, sí lo voy a hacer como me dices. Y entonces busqué la subespecialidad en el Reino Unido, en el St. John's, y me aceptó Es el uno de doctor. los hospitales más reconocidos en este tema, ¿no? Sí, es un gran hospital. De ahí te voy a contar una historia que es súper hermosa. Esos son los enamoramientos y mis romanticismos que marcan un tanto mi vida, pero ahorita te lo cuento, hago el paréntesis. Pero ahí Échale. me aceptó el doctor Eduardo Calonge y ya luego se enojó conmigo porque no me fui con él, porque me fui con el del que yo estaba enamorada del libro, no de la persona, del libro, el doctor Philip Mackey. Y entonces cuando estoy averiguando todas estas cosas, ya estaba aceptada, un gran dermatopatólogo, el doctor Julio Green, que también hizo medicina interna en el ABC, luego en el Gea González, y luego fue a Reino Unido, le hablé y le dije, oye, tengo esta oportunidad, y me dijo, no, no te vayas con él, yo sé que te vas a pelear. Entonces, no conocía mi personalidad y conocía la del doctor Eduardo Calón, que me dice, te tengo una mejor opción, yo te voy a conectar con el doctor Philip Mackey. Entonces le mandé mi currículum, le estuve hablando y se tardó 6 meses en contestarme y finalmente me aceptaron ahí en Harvard, porque ahí se había ido él del Reino Unido, se había movido a Massachusetts, a Boston, y finalmente me acepta. Y mi carta de aceptación llegó un 7 de febrero del 2000, pero Stephanie, una semana antes, yo tenía la noticia por Predictor que estaba embarazada, ya había regresado mi exmarido. Entonces tenía la decisión de ser mamá y ser dermatopatóloga, pues siendo mexicana Y y estudiar con uno de los mejores. Vaya decisión. vaya decisión y esta educación latina que ya sabes que primero tienes que ser mamá y bla, bla, bla. Yo dije, no, el día que yo se me ocurra que me pase el pensamiento que por este bebecito yo no hice algo, le voy a cargar una cosa muy horrible. Y dije, no, como sea, nos vamos a ir. Y mi exmarido en ese entonces, pues estábamos juntos, apechugó durísimo. Y renunció a su trabajo y nos fuimos a Boston, ¡Wow! con nada, con ganas. Sí, Y y un bebé en entonces puerta. yo me ve en puerta. Yo llegué de 6 meses y medio a Boston. Antes de las elecciones del 2000 no pudimos votar por Fox en aquel entonces. Y entonces llegamos ahí y no teníamos ni casa, ni coche, nada, ni seguro de gastos médicos, solo las ganas de estar ahí. Y mi exmarido no tenía trabajo tampoco. Yo tenía una beca del Banco de México que me dieron de esas becas créditos que regresas a México, te quitan los impuestos y luego la tienes que pagar a 10 años, que fue muy cómoda y era lo único. Pero pues bueno, se logró después de 2 años que yo hiciera la dermatopatología. Mi hijita nació allá en Boston, en el mejor hospital
para mujeres de partos, que se llama el Brigham and Women's Hospital, nada más ahí. Y un parto muy chulo, una infancia, bueno, los 2 primeros años de mi hija muy lindos. Y regresé a México y mi primer trabajo fue acá en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas, donde la doctora Rocío Orozco me aceptó. Ya luego se enojó conmigo por mi reverencia, pero bueno, es parte de mi naturaleza. Pero eso es parte de ti. Sí, toda mi responsabilidad en ello. Y bueno, finalmente bajé aquí a patología y desde entonces estoy aquí, llevo 20 años acá en el instituto. El paréntesis que había hecho, que es un romanticismo fantástico, yo estaba en el año de medicina, no, en el de pregrado, 1994, 1995, en el ABC, y estaba en terapia intensiva, y llegó un cirujano oncólogo y me dijo, tú vas a hacer derma, ¿verdad? Porque ya todo el mundo sabía que yo iba a hacer derma, todo el mundo le contaba que yo iba a hacer derma, que ni me molestaran con las otras cosas, que la cirugía y la gineco, ¿no? Pero, y entonces me dijo, oye, ¿te interesaría hacer un trabajo de melanoma? Y le dije, sí. Entonces me regaló un libro en fotocopias, el VALG, y me dijo, ¿por qué no te averiguas cuántos melanomas hay en el ABC? Entonces bajé a patología, estaba el del jefe ahí, el doctor de la Vega, un gran patólogo. Le dije, oiga, ¿me da chance de venirme en las tardes a buscar en los libros de patología los diagnósticos y ver cuántos melanomas hay? Pues me aventé revisando 10 años, que son un montón de hojas. Sí. Bajaba todas las tardes que yo no tuviera algo que hacer ahí. Y eso que estamos hablando de un hospital privado. Sí, un hospital ¿no? privado. Sí. Y te tardó 10 años en tener No, revisé 10 años en unos meses. Ajá. Ya, yo no, ya entendí mal, perdóname. Sí. Y yo, wow, pues ¿cuántos habían? No, espérame, bien poquitos. En 10 años solo 8 melanomas. En 10 años, 8. Nunca publicamos el trabajo, desafortunadamente, porque luego me fui revisando lunares, pero en ese momento regresa del Reino Unido, de Southampton, el doctor Carlos Ortiz Hidalgo, un gran patólogo, hoy jefe de patología en Médica Sur, y regresa con un montón de libros, y uno de esos libros, el Maquis. Y entonces me dice, ay, ¿te gusta la la derma? Le digo, sí, yo quiero ser dermatóloga y vengo a revisar esto. Si no le importa, doctor, puedo revisarlo en su oficina. Sí. Y entonces platicábamos de así y me saca un día el libro. Y yo lo empiezo a ojear y tiene unas fotos clínicas preciosas. Y empiezo a leer y bueno. Y entonces yo estaba enamorada del Maquis y entonces llegaba a su oficina y le decía, ¿me presta tantito su libro? Porque era para mí así como... ¿no? La Biblia. Sí, casi. Y me fui enamorando del Maquis. Pero así era el Maquis y el Maquis y el Maquis. Entonces te puedes imaginar cuando me dicen, tengo el teléfono de Maquis, que está en Boston, y tienes la chance de menos de contactarlo. Yo no lo podía creer. O sea, me temblaban las piernas, la voz, tuve que respirar, de concentrarme y decir, no, o sea, a ver, tranquila. Y me tomó la llamada y finalmente, imagínate, cuando lo conozco, o sea, de esas cosas que son súper mágicas. Tanto el libro que tanto amaba y que logré, ¿no? Y llegar a él, ¿no? El doctor Philip Maquis es un gran patólogo, gran dermatopatólogo que tuvo un montón de alumnos ahí en el Reino Unido y que hizo su libro, sus 2 primeras ediciones a mano. ¡Wow! A mano. Y si se iba chueco, rompía la hoja y lo volvía a hacer. Un perfeccionista de la fotografía y del diagnóstico, un gran morfólogo se llama, o sea, el que describe y hace unas descripciones preciosas. Y así hizo sus 2 primeras ediciones y luego ya la tercera invitó a otros autores y la cuarta a más autores y ahorita ya van por la quinta y él negoció con el Sevier que el libro se quedara como el Maquis, o sea, que adoptara su nombre, Skin Pathology o Maquis, algo así, Maquis Skin Pathology se llama. Es un librazazazo, acá lo tengo arriba, ahorita estoy acá en el instituto. Como Biblia. Sí, como una Biblia pues maravillosa y eso es lo que me fue empujando a hacer lo que hago y yo me siento al microscopio, Stephanie, y es para mí una emoción
cuando vienen los residentes, me dicen, vamos a revisar, sí, sí, sí. Y para mí me entra ya así como ¿qué vamos a ver, no? Y entonces pongo la laminilla y para mí cada caso es wow, ¿no? O sea, wow, a ver qué nos vamos a topar. Y me emociono cuando se encuentra el diagnóstico, cuando podemos colaborar con el diagnóstico del paciente, cómo podemos participar del abordaje del paciente y eso va siendo pues que yo le ponga inclusive ahí, no sé si has visto en mis redes, en Twitter, mi microscopio My Love, ¿no? Sí, Porque claro. para mí es una fascinación estar en el microscopio. Yo te puedo decir, y sin querer ofender, pero prefiero mil veces ver laminillas que la consulta. Los pacientes también me gusta y me gusta mucho la clínica, me gusta también ayudar de esa manera a los pacientes, abordarlos, porque ahora lo que más me dedico a ver es cáncer y lunares. Alguien un día me decía, oiga doctora, ¿y siempre le gustaron los lunares? Le decía, no, no, cuando era yo residente de dermatología, lo que menos me gustaba eran los lunares. Pero ahí es Y a mí, donde se desarrollan más las patologías, ¿no? sí, claro, pues es que lunares tenemos todos, pero cuando yo llegué a Boston lo que más veíamos eran lesiones pigmentadas, o sea, lunares y melanoma, y entonces ahora pues es lo que más veo y le encontré el gusto y le encontré la emoción a cada lesión pigmentada, que luego son bien complicadas, y pues ahora eso es lo que más hago en la privada. Y acá en el instituto lo que más vemos son infecciones y lesiones inflamatorias. Muchas entidades que son muy nuevas para la literatura o son o sea, tienen pocos casos en la literatura, los publicados, y hemos podido contribuir un poquito a la literatura con esos casos. Y entonces, Pero, por ejemplo, ¿qué es lo que se ve en los públicos? Ahí me gustaría también profundizar con esta pregunta. Un hospital público tiene una población muchísimo más grande que la de un privado, obviamente. Eh, los casos varían, ¿qué se ve más en uno o en el otro? Yo creo que estadísticamente puede ser que inclusive sea diferente o no, ¿no? A mí me gustaría un poco que tú nos profundizaras qué es lo que se ve en ambos hospitales. no, sí, es muy diferente lo que se ve en uno y otro. Como te digo, en la institución privada veo más lesiones de cáncer y lunares irregulares atípicos que se llaman nevos displásicos, melanoma, lunares sacrales y así. Sacrales quiere decir palmas y plantas. O lunares muy raros. Pero acá en el instituto hay un poco de sesgo porque los pacientes del instituto son más de reumatología, de enfermedades muy complicadas, de enfermedades muy nuevas. Por ejemplo, hay un síndrome ahora muy nuevo que se llama el VEXAS, que lo estudian muy bien los reumatólogos, que no hay muchos casos en la literatura, que es una entidad relativamente nueva para la literatura en general, para el mundo. Y acá llegan porque así se ha ido seleccionando. Durante unos años muy prolíficos del instituto, hígado, o sea, el departamento de gastroenterología creció un montón. De ahí, de hecho, del departamento de gastroenterología, de la sección de hepatología que estudia el hígado, sale el director que hizo una gestión fantástica, el doctor David Kersenovich, el gran hepatólogo. Y otra de las áreas que también se desarrolló mucho fue la quirúrgica. Entonces, por ejemplo, el doctor Campuzano fue también director del instituto. Pero otra de las secciones que se desarrolló un montón fue reumatología, enfermedades autoinmunes, con el doctor Donato Alarcón Segovia, quien hizo muchas investigaciones. Y dado estas circunstancias, los pacientes que vienen son muy hacia esas tres áreas. Entonces, cáncer se ve, problemas de la sangre, hematología se ve, mucha reumatología, mucho trastorno gastrointestinal, CUSI, Crohn, problemas del hígado, como decía yo, pero a estas se le fueron sumando otras subespecialidades, de ahí dermatología, cardiología. Entonces, prácticamente el instituto es un hospital de tercer nivel de gran investigación, docencia y trabajo asistencial, pero muy sesgado.
Entonces, lo que nosotros vemos en patología y en especial dermatopatología son enfermedades relacionadas a estas entidades. Reumatología, Crohn, CUSI, problemas del hígado, autoinmunes, o sea, mucha autoinmunidad. Y debido a eso es que aquí vemos, y claro, infectología, porque todos estos pacientes que tienen autoinmunidad tienen tratamientos que bajan sus defensas para que esta autoinmunidad no les destruya. Porque la autoinmunidad es que tus células y tus anticuerpos te desconocen, ¿no? O sea, desconocen tus células y empiezan a atacarlas. Para disminuir eso, pues es que das inmunosupresión y en esta inmunosupresión es muy fácil que te infectes, es muy fácil que te sucedan cosas, ¿no? Alrededor de eso, enfermedades de la piel relacionadas a esto. Entonces, por ejemplo, nosotros aquí hemos visto y descrito lo que se llaman las dermatosis neutrofílicas relacionadas a autoinmunidad y de hecho hemos hecho publicaciones. Pues no nada más eso, como te digo que la infectología también forma parte y el departamento de infectología ha crecido muchísimo en este instituto, dirigido pues muchos años por el doctor Luis Palacios, donde el doctor Juan Sierra, un gran infectólogo y persona, también ha sido partícipe y jefe, el doctor Alfredo Ponce de León, el doctor Cifuentes, quien ahora es el nuevo director y que estoy convencida que va a ser una gran dirección y va a tener un gran liderazgo del instituto. Pues la infectología también creció mucho. Entonces vimos durante la pandemia, por ejemplo, mucho COVID y la investigación que se hizo del instituto, no nada más la asistencia, porque el instituto se volvió centro COVID y atendió un montón de pacientes y a muchos los salvó, pero también se hizo mucha investigación. Entonces, las publicaciones que salieron de COVID fueron varias. De hecho, el Departamento de Dermatología sacó su artículo. Nosotros desde el Departamento de Patología también hicimos nuestro artículo, la serie más grande de biopsias y descripción de 11 patrones que vemos al microscopio y que están relacionados a COVID. Y claro, ahora se han desencadenado más. Por ejemplo, ahorita estamos viendo mucho monkeypox. Y entonces también se va a hacer una descripción de lo que hemos visto clínica e histológicamente relacionado a este virus, ¿no? De la viruela símica. Entonces y que se empezó a plantear que fuera pandemia, ¿no? Digo que ahorita no sé si ya está un poco más controlada, pero se dijo, ¿o no? Es que acá no tenemos la vacuna, están vacunando principalmente en Estados Unidos, acá tenemos una deficiencia de vacunas, no nada más estas nuevas o de enfermedades recientes, sino tenemos una carencia en las vacunas clásicas, desde tuberculosis, polio, ¿no? Sabes que han caducado un montón de vacunas, bueno, mal manejo de todo eso. Entonces, no, nosotros estamos viendo un montón de biopsias, de hecho, ahora de viruela símica y hemos identificado ya varios patrones. Entonces, sí, no se desató como COVID, por supuesto, porque lo que se ha ido viendo es que sí requiere de más contagio, no son las gotitas como el virus COVID. Aunque aquí se le adjudicó un rato, lo que yo creo, tengo que revisar lo que ha publicado la literatura porque no lo he hecho, pero creo que es más por contacto con las lesiones y algunos textiles o cosas que lo transmiten, que se llaman fomites, más que por las gotículas que en algún momento se mencionó, porque si no, el contagio sería mucho mayor. Y de hecho sí se está viendo en una población de mucha promiscuidad principalmente, ¿no? Entonces sí supone más el contagio y el roce con las lesiones activas. Ajá. Qué impresionante eso, porque siempre es necesario estar como muy informados de cómo se hacen los contagios. Ahorita, digo, con COVID nos costó trabajo entender cómo se contagiaba, ¿no? Primero pensábamos que era por agarrar cosas, ¿no? Y Sí. decías, no, es que te agarras y entonces te llevas el dedo a la boca y ya te contagiaste, o el dedo a la nariz, ¿no? Y no era así, en realidad era por el aire, ¿no? Y estábamos en lugares cerrados y creo que hacíamos todo mal al inicio y eso pues desató, aparte de que no sabíamos estar quietos, ¿no? Entonces eso pues desató muchas cosas. Pero a mí se me hace impresionante y muy importante el ser portavoces de las personas que lo saben hacer
O sea, que lo están investigando, pues, Ujú, y que llevan un avance y decir, oye, esto se está haciendo así, ¿no? Recientemente veía en los colectivos ujú, LGBTIQ+, ujú. ya son Ajá. muchas letras, pero bueno, que exigían al gobierno que la vacuna estuviera disponible también para esta población. Porque, bueno, pues ahorita ya tú nos confirmas ¿por qué digo? No es porque ahí sea promiscuo, sino el tema es lo que piden es una mayor protección, ¿no? Y se da por estos casos clínicos. Sí, porque tú dirías, bueno, por ejemplo, virus papiloma humano, te pones un condón y usualmente la libras, ¿no? Es sífilis, te pones un condón y usualmente la libras, pero acá como son lesiones diseminadas, o sea, están en todo el cuerpo, no nada más en el área genital, entonces ese roce con las lesiones, pues es que el virus lo hace más contagioso. Entonces, sí, sí, la vacuna sería ideal y por supuesto esa población que es susceptible y pues prácticamente todos, ¿no? Yo siempre pongo por ahí en el Twitter, antes de besar a alguien, revísale la piel, no vayas, ¿no? Y como monkeypox, por ejemplo, herpes, ¿no? Te gustaría que antes de besar a alguien, ¿no? Supiera si tiene un fogazo. Ahora, del herpes, que tú beses a alguien que tiene fuego o que sea un portador del herpes, no necesariamente implica que te infectes, pero parece que el monkeypox sí. ¿No? Lo mismo citomegalovirus, que es la enfermedad del beso. Bueno, la enfermedad del beso es Epstein-Barr y también citomegalovirus, pero más Epstein-Barr. Y entonces Epstein-Barr es un virus bien, bien canijo, que además promueve cáncer y una Wow. enfermedad crónica y ahora se ha visto relacionado a un montón también de cosas. Entonces, O sea, te agarra y no te deja. no te suelta. Así como algunos tuiteros, haters que te agarran y no te sueltan y ahí están detrás de ti, lo mismo. Igualitos. Lo mismo el Epstein-Barr no te suelta y además va, te digo, va condicionando circunstancias como linfomas relacionados a Epstein-Barr virus o la enfermedad crónica relacionada a Epstein-Barr virus o una enfermedad que se llama, ahora te voy a decir, paniculitis y vasculitis edematosa cicatrizal que describió el doctor Ruiz Maldonado, un gran dermatólogo mexicano, pediatra, que creó la Escuela de Dermatología Pediátrica en el Instituto Nacional de Pediatría, y que en paz descanse. Él describió esta enfermedad y que luego ya dijeron, no, parece ay, la memoria, ahorita me acuerdo Ahorita exactamente el fluye. nombre, ahorita fluye, ¿no? Y que tiene una enfermedad crónica, son pacientes que tienen mucha hipersensibilidad a los piquetes de mosco y que tienen el virus y desencadenan esta entidad, pero y se queda crónico. Y hay quienes desarrollan ya el linfoma. Y ahora me tengo que acordar, todavía no me acuerdo. Ahorita te vas a Este, acordar. sí, Oye, pero bueno, qué interesante todo eso, inclusive, o sea, hasta por un mosquito. no, en realidad es el virus. O Bueno, sea, vaya, pero la transmisión es mediante mosquito. no, el mosquito lo único que hace es, o sea, estos pacientes al tener este virus les pica un mosco y hace un montón de lesiones. O sea, haz cuenta que el piquete del mosco es el gatillo para que el virus desencadene más lesiones. Ok. Sí, sí. O sea, por ejemplo, todas esas entidades que se describe muy bien acá porque son como, tienes que tener una genética especial y entonces, por ejemplo, se han descrito acá en México, se han descrito en Bolivia, se han descrito en Perú, principalmente, ¿no? Esas son las series más grandes de esta enfermedad. Entonces, bueno, el caso es que así es. Si tú te vas a la dermatología y la dermatopatología del Hospital Gea González, es mucho más general porque el paciente no viene seleccionado, paciente de la calle. Entonces ven niños, ven embarazadas, ven ancianos y población productiva, ¿no? En edad productiva. Y entonces ellos tienen una serie pues, de un montón de enfermedades que nosotros no vemos acá en el instituto, por ejemplo porque ellos reciben a la gente de la calle. Nosotros sí
a la gente que ya tiene o sea, que tiene muchas complejidades. Entonces, es un poco sesgada. Por Lo eso es mismo que el se le centro. considera ya de tercer nivel a ese hospital, y por la investigación. Exacto, exacto. Y el Hospital Gia González es de segundo nivel. Y tenemos la otra, que son de primer nivel, que es el Hospital General y el Centro Dermatológico Pascua. El Centro Dermatológico Pascua es un caso diferente porque es como una isla. Ellos nada más ven piel. Entonces, solamente piel, igual de la calle, y entonces sí, su dermatopatología es muy buena, pero tienen pocos recursos. Y entonces les faltan muchas técnicas de abordaje y de análisis de las biopsias. Aunque su escuela es muy buena, pero les faltan recursos porque es un hospital del DF, ¿no? del gobierno del Distrito Sí, Federal. y a veces o sea, por ejemplo, este tipo de hospitales son federales. Bueno, federal son los institutos Tipo de como salud. donde tú estás. Exacto, el INCAN, ¿no? El Instituto Nacional de Cancerología, el Instituto Nacional de Pediatría, el Instituto Nacional Ignacio Chávez, que es el de Cardiología, el Instituto Nacional de Psiquiatría, el de Rehabilitación, el de enfermedades respiratorias, que no debemos olvidar el papel tan importante que ha tenido en la enfermedad de COVID. Entonces, esos institutos son federales, ¿no? Esos sí son federales. Y los otros, no sé, fíjate que ahora sí pensando, no sé el Gia González cómo sea, si también es federal o nada más es de la Ciudad de México, lo mismo que el Hospital General de México. Tengo que averiguar bien, la verdad es que no sé ellos a quiénes se supeditan, sí. Lo que sí sé que son los institutos sí son absolutamente federales. Pero qué impresionante cómo se maneja todo el sistema de salud y cómo se hace la investigación, porque de pronto, pues uno que está sano, digo, gracias a la vida, a Dios, a quien tú creas, pues eres ajeno a toda la situación que viven los hospitales en México, ¿no? Digo, los de la Ciudad de México me parece que son los más saturados por el tipo de especialistas que están dentro de ellos. Digo, no quiere decir que en otros lugares no, pero fíjate que no, que eso es lo chulo, conforme va uno involucrándose, es que la ya ves, medicina es que pues eso se es lo que hace. parece, por eso desmiénteme. Sí, no, lo lindo es que hay 3 ciudades que hacen muy buena medicina, ¿no? Es Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Y de hecho, Luis Potosí porque tiene una gran escuela de enseñanza. El Morones Prieto tiene todas las especialidades y de muy alta calidad. De hecho, los residentes que salen de ahí de San Luis Potosí, por ejemplo, en alguna época, ahora ya no sé porque vas perdiendo la conexión, pero cuando yo hice mi internado y mi residencia eran los mejor categorizados o catalogados los de San Luis Potosí. Luego te digo, tienes el HU de Nuevo León por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Entonces, el Morones Prieto es la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. El HU es la Universidad Autónoma de Nuevo León, que tiene una calidad pues, humana y de docencia muy alta. En Guadalajara no sé exactamente cuáles son, pero tienes los civiles que son dependientes del IMSS. Ya el ISSSTE también tiene hospitales y está desarrollando la especialidad de dermatología en estos lugares. Y en Guadalajara también surge lo del Pascua. El Pascua es Centro Dermatológico Ladislaos de la Pascua, que fue un dermatólogo mexicano que impulsó mucho la dermatología por ahí, yo creo que de los años 30, 40, y luego llegó a dirigirla el doctor, ahora te voy a decir que fue jefe y maestro de mi maestro, el doctor Roberto Arenas, hoy Latapí. El doctor Latapí, un gran maestro de la dermatología mexicana, cuando el Centro Dermatológico Pascua recibía a la lepra, o sea, todos los pacientes con lepra. Y como que se Que la centraba lepra ya en... está erradicada. No, Bueno, tenemos... No, controlada. está controlada, eso sí, bastante controlada. Los sistemas de detección y ¿cómo se llaman? Las campañas de detección y son muy buenas. ¿En México aún existen casos de lepra? Sí, bastantes. Sí, Bastantes. sí.
sí, Wow, sí, oye, fíjate que bastantes. justo en un viaje en la India, no sé si vaya, seguramente sabes ahí del Sí, tema. sí, 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 Hay sí. un instituto, de hecho está al ladito del Taj Mahal, como se Ajá. tenga que pronunciar, está al ladito, ¿no? Y yo me acuerdo porque justo iba yo saliendo ya del templo y todo, y muy emocionados, y entonces hay muchos vendedores. Y uno de ellos me trata de vender unos llaveros. Entonces, pues ves que a los indios les tienes que decir que no, que no, que no, para que no te sigan insistiendo, ¿no? Pero pues yo no sabía decirles como que no, como que me daba como un poco de cosa, pero de todos modos no les podía comprar. Total que cuando levanto la cara para decirle que no, pues no le veo la mitad del cachete. Y entonces o sea, pues sí, tratas de evitar la reacción, pero dentro de mí wow, ¿no? Dije, ¿qué es esto? Y me quedé con esa imagen y me quedé pensando, pero caminamos 2, 3 cuadras, o sea, terminamos como el perímetro del templo y vimos que estaba un instituto de investigación contra la lepra. Entonces, bueno, no me acuerdo bien las palabras, o sea, el nombre del instituto, pero claro, ya nos hizo todo el sentido de lo que había visto, ¿no? Pero me impresionó que eh, siguiera siendo un tema en este país. Y ya, y después me quedé con la duda de qué tan erradicado, qué tan controlado estaba en el mundo. Fíjate que todavía hay mucha lepra en el mundo y y claro, la India es uno de los países donde pues la incidencia es todavía mayor, pero el que lo controlado muy bien es República Dominicana. Ellos tienen un centro dermatológico ahí y tienen campañas de detección. Van las camionetas y buscan a la gente, pero ahora es una isla, ¿no? País pequeño y tienen un muy buen control de la lepra. Ahí, acá también se hace uno de los, ahora sí que de los leprólogos de la historia era el doctor Saúl, Amado Saúl del Hospital General, quien fue director de ahí, que paz descanse también, y ahora el doctor Roberto Arenas es de las personas que más saben de lepra. Y es una persona de la que sí te tengo que contar porque el doctor Roberto Arenas es el que me hizo irme al Gea González. Yo leía sus libros, es que acá todo es de libros, sí. Yo porque no tengo ganas de hacer ninguno, ¿no? Pero quien tiene un Pero libro, seguro harías unos muy interesantes. no, bueno, el caso es que el doctor Arenas tiene sus libros, tiene ya no sé qué edición va, no sé si la veintitantos, y es una persona muy prolífica en México, una persona muy que le encanta la docencia, que es un buen investigador, que ha tenido todos los títulos que te puedes imaginar, presidente de todos los colegios nacionales, latinoamericanos, muy reconocido a nivel internacional, e hizo dermatología en el Centro Dermatológico Pascua, alumno del doctor Latapí, y luego se fue a Europa, a Francia, a continuar sus estudios en micología, en los hongos. Y entonces él es experto en hongos, y entonces tiene sus ediciones de la dermatología general y sus ediciones de los libros de micología y otros tantos, porque la verdad es que no se está quieto. El doctor Arenas empieza a trabajar como a las 4 de la mañana y acabará con por ahí de las 11, 12. Y él, chistoso, pero como el López Obrador, el doctor Arenas ha pisado toda la República Mexicana porque le gusta hacer mucho trabajo de campo. Entonces yo por eso digo que es mi maestro, yo era el que más atención le ponía ahí en el Gea González y a la fecha le sigo poniendo mucha atención. Recién estuvimos en Morelia hablando de psoriasis y porque además se volvió también experto en uñas, porque los hongos más comunes son los de las plantas, de los pies y de las uñas, y entonces se ha vuelto experto en uñas también, y entonces habló de la psoriasis en uñas y veníamos en el camino, de hecho se me ponchó la llanta. Y entonces, pero le digo, es que Doc, a lo único que le sigo poniendo atención y además lo digo públicamente y enfrente de un montón de gente, al único que sigo queriendo y adorando y es mi gran maestro es el doctor Roberto Arenas, ¿no? Y entonces él es una figura muy importante de la dermatología mexicana que sigue teniendo un montón de alumnos. Él está en el Hospital Gea González y que tiene una gran escuela, no nada más de dermatología, sino de la micología, que no hay que olvidar que es otra de las ramas, porque, bueno, me tengo que ir ya en breve, Stephanie, pero te tengo que contar que de la dermatología, que López Gatell algún día ninguneó y dijo que no era nada importante, Es todo. surge.
surge la dermatopatología, la cirugía dermatológica, la dermatología oncológica, la dermatología cosmética, la dermatología con micología e infecciones, la dermatología con autoinmunidad, la dermatología con enfermedades bulosas, la dermatología con psoriasis. Y entonces la variedad que puedes abordar desde el punto de vista de la piel es inmensa. Hay montones de libros, cientos y miles de libros de todas las cosas que puedes hacer desde la piel. Cómo lo puedes abordar a los pacientes. Si tenemos láser, por ejemplo, y no olvidar la dermatoscopía, que es una lupa con luz, que hace que nosotros reconozcamos patrones, pero todavía más pegados al paciente, y ha sido un gran auxiliar para lesiones pigmentadas, cáncer y otras cosas, pero principalmente para lesiones pigmentadas, o sea, los lunares. Entonces, imagínate todo lo que ofrece la dermatología y cómo no se puede enamorar uno, ¿no? De estar aprendiendo y de eso, además, agrégale la ciencia, porque hay que irse a la ultraestructura, qué células funcionan, cuáles son las proteínas, las interleucinas, citocinas, proinflamatorias, que generan autoinmunidad, los anticuerpos. Entonces, la cantidad de información que se tiene de la piel hoy es inmensa. De hecho, es la especialidad que más exige un nivel académico alto. En Estados Unidos, para entrar a la especialidad de dermatología, tienes que hacer en un MATCH, que es un examen que hace global. Piden puntos puntuales entre 97 de 100, ¿no? 95. Y acá en México también. Entonces, ¿por qué? Porque además la dermatología, como ofrece este campo de la cosmética, que hay mucha lana, yo porque decidí ser pobre, ¿no? Y entonces, pero muy lista. Pero si yo me dedicara a la cosmética, vaya, no estaría en Twitter, ¿no? Estarías a full con la agenda. No, Ya la estaría tienes a full. Oye, estaría en TikTok o en Instagram, ¿no? No, es que los negocios que se vienen de la cosmética son inmensos, ¿no? Yo te digo, yo porque amo mucho mi subespecialidad, que es la dermatopatología, y decidí no hacer cosmética. Entonces, Esa también es una pero decisión importante, ¿no? Como médico, como persona. sí, como persona primero me peleé conmigo, porque es muy difícil decidir, de verdad, decir, no voy a ser millonaria, no voy a ser millonaria. O sea, Tal cual. es así, sí, tal cual. Y entonces es un paso bien difícil, pero yo lo decidí porque decidí defender mi subespecialidad. Y entonces defenderla quiere decir, pues, adorarla, profesarla, hablar súper bien de ella. Los congresos del que tú te enteraste es parte de eso. O sea, no se olviden que la biopsia es sumamente importante, que claro, aunque podemos hacer diagnósticos de ver una fotografía, que el otro día criticaban en Twitter, sí podemos y sí somos capaces, y tanto que se da un montón de consultas por telemedicina. O sea, la dermatología en telemedicina ha ayudado a un montón de pacientes en la provincia, ¿no? Durante la pandemia pudimos hacer un montón de diagnósticos gracias a la telemedicina, a las fotografías. Claro, siempre va a ser mucho mejor ver al paciente, pero no obviar que mucho de lo que hacemos ejercicio constantemente, como trabajamos con imágenes, es pues ver y analizar las fotografías y esto. Entonces, pues es parte fundamental de este abordaje, ¿no? De la piel que no debemos olvidar. Y entonces te digo, cuando yo dije, no voy a ser Cosme, no voy a ser millonaria, voy a defender, y a eso es a lo que me he dedicado a profesar la dermatopatología como lo más bello, ¿no? de lo que tenemos nosotros, y quitarle a la gente dentro de mi mismo gremio que dice, no, la dermatopatología no, o es muy difícil o no la entiendo, y entonces tratar de decirles, no es tan difícil, te la voy a presentar, mira, te voy a presentar de la manita que esta célula es y en este contexto puedes hacer, y quitarle esa cosa que tiene y decirles, no, vámonos todos con la dermatopatología. Y por eso te escribí una columna un día que era
del microscopio a la terapéutica. Si yo diagnostico bien a un paciente a través del microscopio, la molécula que inventa la industria farmacéutica va a tener mucha mejor eficacia porque va a estar mejor diagnosticado. Era lo que veíamos ahora este viernes en Morelia, viernes y sábado, que fue este congreso de la psoriasis, Todos Unidos contra la Psoriasis. Hay muchas cosas que simulan psoriasis, pero si yo no le tomo una biopsia y lo defino bien como es, mi molécula, aunque sea de los biológicos más nuevos que atacan a la psoriasis, o más bien no la atacan, la controlan bastante bien, pues me voy a equivocar y mi molécula va a parecer que no es buena, porque mi diagnóstico no es el adecuado. Entonces, de ahí la trascendencia de tomar las biopsias, tener un buen diagnóstico para que tú trates al paciente mejor y lo que le hagas tenga un éxito absoluto y en realidad lo cures. Qué impresionante todo y el proceso y bueno, yo creo que podemos aquí pasar millones de horas platicando Sí, de cómo todos los no. casos que se ven en un hospital y de toda la pasión con la que hablas del tema, ¿no? Pero ya se nos acabó el tiempo porque tienes que seguir salvando las pieles de México. Pero Sí. muchísimas gracias por habernos acompañado en este octavo episodio. Yo muy feliz de tenerte aquí y de aprender mucho de ti. Pues ya sabes, yo ya te lo he dicho, Stephanie, cuando necesites cualquier cosa, yo aquí estoy puesta. Me encantó conocerte a través de un evento de Carla Iberia y de Juana Ramírez, que ha hecho mucho por la medicina en México, un gran negocio que ha hecho también. Y conocer a Carla fue un poema. Yo cuando ella me entrevistó no sabía quién era. Y qué bueno que no supe porque quizás me hubiera intimidado y entonces no hubiera dicho lo que dije. Pero cuando yo vi el resultado, que lo conociste, es que su documental es un poema y lo hizo ella. O sea, al Es final, impresionante, Carla Iberia Sánchez es impresionante y qué bueno que ella nos unió y aquí sí. estamos y bueno, pues muchas gracias. Y no, gracias a ti, y de verdad te deseo muchísimo éxito en todo lo que estás haciendo en Opinión 51, en unir a tantas mujeres de tan buena cepa, digamos, ¿no? De tanto talante, de tantas ganas de un México mejor, de tantas ganas de temas y de todo. Te felicito de verdad, así es que yo no puedo estar más que agradecida y para mí es un honor estar platicando contigo y sabes que lo que yo pueda hacer, en lo que pueda hacer, ahí voy a estar y soy una persona bastante leal. Entonces, No, pues así aquí es que ahí estamos, me el honor es tienes. mío, Doc. Órale. Muchas gracias y bueno, pues No, ya al contrario. que no se pierdan este episodio ni el noveno que viene. Muchas gracias. Muchas gracias, Stephanie. Te debo columna.